Desde un gol de un portero hasta el tiro libre de Leo Messi en el minuto 94. Estos son los 26 momentos más emotivos de último minuto en la historia del fútbol. Y primero, antes del partido entre Argelia y Austria, ambos equipos sabían que un empate les garantizaría un enfrentamiento favorable en la fase eliminatoria del Mundial 2026. Como era de esperar, ambos equipos intercambiaron un par de goles, solo para darles a los aficionados algo que celebrar. Pero en el minuto de la prórroga, Mahrez se olvidó por completo del guión y marcó un gol que eliminó a Austria y les daba el pase a Argelia a la siguiente ronda, pero contra España. Sus compañeros estaban furiosos y ni siquiera celebraron el gol, así que literalmente, con la última oportunidad del partido, sucedió esto. Este es o el mejor gol en la historia de Austria o acabamos de ver el mayor amaño de partidos en un mundial. ¡Qué locura! Estos se pusieron de acuerdo. Y hablando de amaños de partidos, vamos al siguiente puesto. Tras 44 años siendo los ruidosos y fracasados vecinos del United, el City necesitaba vencer al Queen's Park Rangers para ganar el título, siendo el QPR uno de los peores equipos de la liga, pues parecía un partido fácil, ¿no? Por desgracia para el City, el Queen's Park Rangers estaba dispuesto a aguarles la fiesta. Ya avanzada la segunda parte, el City perdía 2-1, pero cuando parecía que el City había perdido la liga, Edin Dzeko marcó en los últimos 2 minutos de la prórroga y el partido se puso 2-2. Silva, Dzeko scores! 4 minutes to save themselves. Y con el último tiro del partido, esto fue lo que sucedió. Bolton's game at Stoke. QPR are safe, they don't know it yet. Balotelli. Aguero! Staggering! Just staggering! He's won the league with 90 seconds of stoppage time to play. United's game was over. They had it. They've had it stolen back. It's just the moment. ¡Qué golazo! Incluso a los jugadores del United les tuvieron que dar la noticia en el campo porque realmente pensaban que habían ganado la Premier, pero no, la ganó el City. Pero por muy icónico que fuera ese momento, no es nada comparado con el jugador que casi le provoca un infarto a Messi. Con Argentina ganando 2-0 en los cuartos de final del Mundial y Messi celebrando frente a Van Gaal, todo apuntaba a un cómodo pase a semis, pero Van Gaal tenía una última carta bajo la manga y su nombre era Words, uno de los peores delanteros de la historia. Poco después de entrar al campo, marcó de cabeza para poner el 2-1. Pero los holandeses aún no se daban por vencidos. En el minuto 11 del tiempo añadido consiguieron un tiro libre al borde del área. Todos esperaban un disparo, en cambio, el balón pasó por debajo de la barrera para que Hurst hiciera esto. Messi no podía creer lo que veía, pero por suerte para ellos, sobrevivieron en la tanda de penaltis y ganaron el Mundial. Pero mientras la noche de Argentina terminó con alivio, la del siguiente equipo terminó en profunda decepción. Antes de la final de la Supercopa de Europa de 2025, nadie le daba ninguna posibilidad al Tottenham contra el PSG. Al fin y al cabo, estábamos hablando del Tottenham. Así que cuando Van de Ven marcó y Romero anotó de cabeza el segundo gol para poner el partido 2-0, todos pensaron que estaban a punto de presenciar la mayor sorpresa de la historia del fútbol. Pero el PSG tenía otros planes. Lee Kang-in recortó distancias en el 85. Y como los Spurs no pudieron soportar la presión, como era de esperar, Dembélé entró desde la derecha en el minuto 94 para que Gonzalo Ramos les rompiera el corazón. Hakimi, Dembélé, they've got it!
Gonzalo Ramos with the equalizer for PSG. El PSG finalmente ganó en la tanda de penaltis y completó su quinto trofeo del 2025. Ahora imaginen si los Spurs hubieran vencido al PSG, ¡qué locura! Pero mientras que el PSG necesitó los penaltis para decidir el partido, el siguiente gol decidió el derbi con un solo disparo. El derbi de Manchester de 2009 fue una auténtica batalla campal de principio a fin. El marcador estaba empatado a 3 en el tiempo de descuento, pero cuando el partido casi terminaba, Giggs le pasó el balón a Michael Owen, quien lo remató con contundencia. Pensar que se trataba de un jugador acabado que nadie quería fichar, esto es una locura. No es de extrañar de que Ferguson lo calificara como una de las victorias en derbi más satisfactorias de su carrera, y sinceramente, ¿quién puede culparlo? Pero si bien Owen puso fin a un derbi, el siguiente gol acabó con una dinastía. En el 2022, el Bayern Múnich buscaba su 12º título consecutivo en la Bundesliga, un récord, y tras ponerse 2-0 arriba contra el Dortmund en el clásico, ya habían descorchado el champán. Tras recortar distancias y poner el 2-1, el Dortmund presionó en busca del empate, y a pocos segundos del pitido final, Anthony Modeste lo consiguió. Este fue un gol increíble que puso al Dortmund a celebrar. He's kept it in. Maybe a chance. Oh! I do not believe it. Anthony Modeste, right to the end. Ese gol del empate evitó que el Dortmund sufriera una humillante derrota ante su afición. Pero ni siquiera un gol en el derbi pudo entrar en nuestro top 20, porque a continuación, un jugador que había militado en el Stoke City marcó 2 goles para llevar al Madrid a una final de Champions, y Harry Maguire protagonizó una de las remontadas más increíbles, gracias a Harry. Pero antes de llegar a esos goles, tenemos que recordar a un jugador olvidado que salvó la temporada del Arsenal. El Arsenal buscaba su primer título después de 19 años, pero el Bournemouth llegó al Emirates y se puso 2-0 arriba en los primeros segundos. En el minuto 90, el Arsenal había logrado empatar el partido 2-2. Pero como un empate le habría dado el título al City, necesitaban más. En el minuto 97, último ataque, y el balón le cayó a Reiss Nelson, quien no perdió el tiempo en hacer esto. Mira cómo ganaron. Los fanáticos del Arsenal realmente pensaron que este era el momento decisivo de su temporada, pero al final hicieron lo que mejor saben hacer. Pero bueno, en el puesto número 19, un delantero del Championship marcó un gol que desató la euforia en toda su ciudad. Era el partido de vuelta de las semis de los playoffs del Championship y el Watford necesitaba un gol para clasificarse a Wembley, pero en el minuto 96 el Leicester consiguió un penalti que les había dado el pase. Contra todo pronóstico, Almunia lo detuvo y despejó el balón. Lo que pasó después fue simplemente impresionante. Sin lugar a dudas, uno de los mejores goles en la historia. Here's Hawk! D-Day! Do not scratch your eyes! You are really seeing the most extraordinary finish here! Es increíble, el fútbol es el deporte más loco del mundo, pero mientras que el momento de Diney cambió la temporada de un club, el momento del siguiente jugador cambió la historia del Real Madrid. En el partido de vuelta de las semis de la Champions League en el Bernabéu, el Bayern ya ganaba 1-0 y simplemente se enfrascó en la defensa. El Madrid lo intentó durante 88 minutos, pero no logró superar a la defensa del Bayern. A falta de 3 minutos para el final, Ancelotti dio entrada a Joselu, un jugador de 34 años que había sido descartado por el Español y por el Stoke City.
Nada más entrar, Vinicius disparó, Neuer no pudo atajar el balón y Joselu marcó el 1-1. Y como Joselu claramente confiaba en él mismo y nunca dudó de su talento, volvió a marcar y se ganó un lugar en la historia del Real Madrid. Todos los madridistas lo recuerdan con cariño. Pero si crees que 2 goles en 3 minutos es una locura, el partido número 17 lo hace parecer normal. Es el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League en Old Trafford y el United se puso 2-0 arriba. Pero como esto es el Manchester United y nada es fácil, el Lyon recortó distancias y marcó otro gol para forzar la prórroga. El Lyon se quedó con 10 hombres, pero Cherki puso el 3-2 y Lacazette sentenció el partido 4-2. Este partido estaba sentenciado, pero Bruno reavivó las esperanzas al marcar de penalti, y cuando Mainoo anotó un golazo con efecto para empatar 4-4, todo apuntaba a una tanda de penaltis. Pero en la última jugada de la prórroga, Casemiro centró el balón al segundo palo y Maguire hizo esto. Casemiro comes to the edge of the penalty area, stands up the cross. Harry Maguire! Harry Maguire scores! Manchester United take the lead! Oh, the ball in from Casemiro is... El comentarista dijo: es el partido de fútbol más increíble que he visto en mi vida. Y a ver, no se puede discutir. Pero si bien ese partido tuvo 9 goles, el siguiente momento fue algo realmente increíble. Primera jornada de la Champions League, Lazio contra el Atlético de Madrid y Oblak estaba teniendo una de esas noches en las que nada le entraba. Pero a pocos segundos del final, el entrenador Sarri le hizo una señal al portero Provedel, un hombre que nunca había marcado un gol en toda su carrera, para que subiera al ataque. Lo que pasó después fue increíble. Here's Cataldi again. Cataldi. Luis Alberto! The goalkeeper Provedel! Ese cabezazo lo convirtió en el segundo portero en la historia de la Champions League en marcar un gol sin penalti. Pero lo realmente increíble es que Provedel lleva el número 94 y marcó en el minuto 94. ¡Qué increíble! Pero mientras un portero hacía historia, una leyenda tenía que demostrar que aún conserva su talento. Después de que Mbappé anotara el gol del empate del PSG contra Lille en el tiempo de descuento, el partido pareció que iba a terminar en un decepcionante empate. Pero con la última oportunidad del partido, Messi ejecutó un tiro libre desde los 25 metros. Y cuando le das a Messi una oportunidad así, el tipo hace esto. Here is Messi, he's fouled. Free kick on the edge of the D. Another yellow card. And a free kick in the kind of position from which Lionel Messi... He can! Y pensar que todavía puede manipular la realidad mejor que el Doctor Strange. Pero si bien el gol de Messi salvó la lucha por el título, el siguiente hizo que los estadounidenses llamaran al fútbol soccer football. Los estadounidenses necesitaban una victoria para avanzar en el Mundial del 2010, pero les habían anulado un gol casi sin motivo. Estrellaron el balón 2 veces contra el poste y para el minuto 91 prácticamente estaban reservando sus vuelos de regreso a casa. Pero Tim Howard lanzó, los bares en Los Ángeles enloquecieron y ESPN lo llamó el momento en que el fútbol soccer se convirtió en fútbol soccer en Estados Unidos. Así es. Pero mientras Donovan cambió un país, en el número 13 veremos a una leyenda del Liverpool que cambió para siempre el nombre de un trofeo. Esta es la final de la FA Cup 2006. El Liverpool pierde 3-2. Y tras 90 minutos de juego, los fanáticos se dirigen a las salidas. Un despeje cayó a unos 30 metros de la portería, donde le llegó a Steven Gerrard, un jugador tan entumecido que sus compañeros tuvieron que ayudarlo a levantarse. Pero con sus últimas fuerzas del partido, el tipo hizo algo increíble. Mira esto. That's Risa, tossed it towards Morientes, and then Gerrard! Oh! What a strike from Steven! Hasta el día de hoy se le conoce oficialmente como la final de Gerrard, la única final de la FA Cup en la historia que lleva el nombre de un jugador. ¡Qué locura!
Pero mientras Gerrard salvó la temporada de su club, el siguiente jugador salvó su propia reputación. Esta es la primera final de la Liga de Campeones totalmente alemana en Wembley, y tras haber perdido la final del año anterior en su propio estadio, el Bayern de Múnich estaba bajo presión. Sin embargo, el Dortmund no fue un rival fácil y mantuvo al Bayern a raya durante todo el partido. Pero con el partido prácticamente llegando a la prórroga, Ribéry le pasó el balón a Robben, quien lo remató con contundencia. Mira qué pedazo de gol en el último minuto. Este fue el primer triplete del Bayern. ¡Qué locura! Hablando de redención, nuestro siguiente crack le dio a su país la Copa del Mundo prácticamente en solitario. En la final del Mundial de 2014 entre Alemania y Argentina, el partido estaba empatado a 0 y parecía que la tanda de penaltis decidiría al ganador. Pero tras agotar todas las opciones, el seleccionador alemán hizo entrar a Götze, un jugador que no había sido titular en ningún partido del torneo. Antes de hacerlo entrar, Löw le dijo: demuéstrale al mundo que eres mejor que Messi. Y en el minuto 113, Schürrle centró y Götze escribió su nombre en la historia. ¡Qué golazo! Champions of the world, illuminate. Now, Germany are the champions of the world. Once more, this irreproachable. Ese gol puso fin a una sequía de 24 años y Löw lo calificó como el cambio del que se sentía más orgulloso en su vida. ¡Qué entrada! Lo cual es un halago para un jugador que prácticamente pues le habían pedido que superara al mejor del mundo. ¡Qué locura! Pero bueno chicos, ahora sí llegamos al top 10. Es hora de subir el nivel. A continuación veremos a Drogba con el Chelsea ganando una Champions. ¡Qué locura! A Lucas Moura llevando al Tottenham a su primera final, y también veremos otras cosas. Sin embargo, antes de llegar a esos momentos, tenemos que ver un partido tan alocado que literalmente se convirtió en baloncesto. El Barcelona se enfrentó al Benfica en la fase de grupos de la Champions League y sinceramente este partido no tenía por qué ser tan caótico. Sin embargo, Pavlidis marcó en el minuto 2, Lewandowski empató, pero Pavlidis completó su hat-trick para poner el partido 3-1 al descanso. Rafinha recortó distancias y un autogol de Araujo puso el 4-2. En ese momento parecía que el partido estaba sentenciado, pero Lewandowski marcó otro penalti para el 4-3. Y como ninguno de los dos equipos sabía cómo parar de marcar, García empató 4-4. ¡Qué locura! Con el último ataque del partido, el Barcelona culminó la locura. Mira qué golazo. Pero si pensabas que 9 goles eran un caos, en el noveno caso veremos un partido que pasó de estar muerto a estar 4-4 en apenas unos segundos. Mira esta locura. En la jornada inaugural de la Champions League, el Dortmund había arrollado a la Juventus durante todo el partido. En el minuto 86 el marcador era de 4-2. Desde el punto de penalti, los aficionados abandonaban el estadio y el Dortmund ya celebraba. Pero Vlahovic, un delantero que su propio club había intentado vender durante todo el verano, decidió probar suerte ante sus pretendientes. Marcó en el minuto 94 para poner el partido 3-4 y 30 segundos después sucedió esta locura. Dos goles en cuestión de segundos. No es de extrañar que la Juve le ofreciera un nuevo contrato esa misma semana. Pero mientras Vlahovic luchaba por su futuro, el siguiente jugador se despidió de la forma más legendaria posible.
Bayern contra el Chelsea, la final de la Champions League del 2012, y el partido se disputaba en el estadio del Bayern. Tras haber vapuleado a los Blues durante todo el partido, los fanáticos del Chelsea ya habían aceptado su destino, iban a perder. Sin embargo, Di Matteo había apostado por Drogba toda la noche, un jugador de 34 años al que muchos creían acabado, y el hombre apenas había tenido minutos de juego, pero como era Drogba, Mata lanzó un córner y... Esta fue la única oportunidad del Chelsea en el partido y llegó en el minuto 88, ¡qué locura! Los Blues aguantaron y ganaron en la tanda de penaltis, con Drogba anotando un gol decisivo. Drogba against Neuer, a new name on the trophy. Chelsea are kings of Europe in Bayern's backyard. Pero mientras Drogba marcaba un gol, el siguiente jugador anotó 3 en una sola mitad para completar lo imposible. En la semifinal de la Champions League del 2018, los Spurs perdían 3-0 en el global al descanso, y su sueño de Champions League se había esfumado. Según se cuenta, Pochettino lloraba en el vestuario, pero Lucas Moura, un extremo desconocido fuera del Tottenham, salió al campo y marcó 2 goles al principio para poner el partido 3-2. Aún así, el Ajax solo necesitaba aguantar unos pocos segundos más, pero en el minuto 96, Ali le pasó el balón al área y Lucas hizo esto. They're sliding, it's in! Lucas Moura with the hat-trick goal! Spurs are going to the Champions League final for the first time in their history! I do not... Fue tan desgarrador que los jugadores del Ajax se desplomaron en el campo. Pero si bien el gol de Lucas Moura fue pura alegría, el siguiente tuvo un significado mucho más profundo porque el hombre que lo marcó acababa de perder a la persona más importante de su vida. El Liverpool necesitaba una victoria para mantener vivas sus esperanzas en la Champions League, pero el marcador estaba 1-1 contra el West Brom. Y el tiempo se agotaba. En el último ataque, Trent lanzó un córner y Alisson Becker, el portero, un hombre cuyo trabajo consiste en no abandonar nunca su portería, corrió hacia el área para hacer esto. A hero needed in red or maybe black. Make yourself a story. It's Alexander. Oh, it's Alisson! Unbelievable! The big Brazilian stopper has only gone forward and scored a header. Este hombre había perdido a su padre hace apenas unos 3 meses y después del partido dijo que sintió la presencia de su padre en ese gol. Y con esto llegamos al top 5, prepárense porque estos momentos no son solo dramáticos sino históricos. Hablo de la mayor remontada en la historia de la Champions League y también verás un gol tan desgarrador que el PSG gastó 400 millones de euros el siguiente verano solo para superar ese trauma. ¡Qué locura! Pero primero, comencemos con un cabezazo en el minuto 93 que destrozó el corazón de una ciudad. ¡Vamos allá! En el 2014, el Atlético ya había ganado la Liga y ganaba 1-0 al Madrid en la final de la Champions League y faltaba solo 3 minutos para completar la mayor hazaña en la historia del equipo. Y la verdad era una locura, pero con la última oportunidad del partido, Modric lanzó un córner y Ramos marcó este gol en el minuto 93. Este gol fue tan devastador que el Atleti no pudo recuperarse. El Madrid ganó 4-1 en la prórroga. Cristiano Ronaldo delivers la décima for Real Madrid in Lisbon. The year wait is over and Real Madrid have their 10th title. Y Simeone comentó que el vestuario quedó tan silencioso que se podía oír a hombres adultos respirando entre lágrimas. Pero mientras Ramos ponía fin a una espera de 12 años, en el número 4, otro español puso fin a una espera que casi duró 7 veces más.
En 80 años de fútbol, España nunca había ganado un mundial y tuvo la oportunidad de hacer historia contra Países Bajos en la final del 2010, después de una brillante parada de Casillas que mantuvo el partido 0-0. Parecía que todo se iba a definir en el punto de penalti, pero adivina qué, en el minuto 116, Fábregas deslizó un pase al área e Iniesta dejó que el balón le cruzara el cuerpo antes de disparar. Mira esto. 80 años de espera, esfumados en un instante, así nacen las leyendas. Pero mientras el gol de Iniesta hizo llorar de alegría a toda una nación, el partido del puesto número 3 hizo llorar a un joven de 17 años. Semifinal de la Champions League, partido de vuelta en San Siro, el Inter ganaba 2-0 y dominaba el encuentro. Pero el Barcelona marcó 1, 2, 3 goles para darle la vuelta al partido por completo. Con el partido a punto de terminar, el Barça estaba a 60 segundos de la final, pero Dumfries se entró con esperanza al área y Acerbi, un central de 37 años, se anticipó a Araujo para marcar el gol del empate. Con la inercia a su favor, el Inter marcó el cuarto gol para impedir que Lamine Yamal jugara la final de la Champions League. Pero por muy desgarrador que esto fue, la segunda remontada se considera oficialmente la más grande en la historia de las finales de la Champions League. Vamos allá, vamos al puesto número 2. Esta es la final de la Champions League del 99 en el Camp Nou. El United perdía 1-0 en el minuto 90. Ya parecía que el Bayern prácticamente estaba asegurando el partido. Pero adivina qué, pasó lo impensable. En el minuto 91, Sheringham empató para mantener vivas las esperanzas. Y mientras el estadio aún asimilaba lo sucedido, 2 minutos después llegó un córner y Sheringham lo peinó y Solskjaer marcó. ¡Qué locura! Pero si la mayor remontada en una final de la Champions League es el número 2, en el puesto número 1 tiene que estar la remontada más imposible en la historia de la Champions League. El Barcelona había perdido el partido de ida 4-0 en París. Para clasificarse tenía que marcar 5 goles en casa, algo nunca antes visto en la historia de la Champions League, pero al descanso ya ganaban 3-0. Iniesta wins the ball back heel. It's in the net. Neymar goes down. It'll be a penalty. Steps up, hits it into the net, and it's a crack. Y lo imposible parecía estar al alcance de la mano. Desafortunadamente el PSG recortó distancias, lo que significaba que el Barcelona tenía que marcar 3 goles en los últimos 30 minutos. Fue entonces cuando Neymar decidió entrar en acción. El tipo marcó un gol de tiro libre, uno de penalti y dio una asistencia para poner el partido 5-1 en el global. El resultado era ahora de 5-5, pero el PSG seguía ganando por el valor de doble de goles fuera de casa. A segundos del final, el Barcelona lanzó un último ataque y cuando el balón le cayó a Sergi Roberto en el minuto 96, esto sucedió. El Camp Nou registró el nivel de ruido más alto de su historia, más alto que cualquier clásico, que cualquier final, que cualquier gol de Messi. ¡Qué locura!
Y el PSG no solo perdió la eliminatoria, sino que después gastó 400 millones de euros en el siguiente verano para superar este trauma. Pero si bien estos momentos de último minuto nos han brindado las mayores alegrías del fútbol, los árbitros nos han regalado las peores. Me refiero a un jugador que recibe 2 amarillas en 10 segundos y también veremos a Ronaldo pateando a alguien en el pecho en televisión. Y adivina qué, salió impune solo con una amarilla. Haz clic en el siguiente video para ver los 25 errores arbitrales más impactantes de la historia del fútbol.